Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de qué parte del mundo me estés viendo. Bienvenido o bienvenida a mi canal de YouTube. En este vídeo os voy a hablar sobre síndrome de Patau. Todo lo relacionado con lo que es la genética humana, se podría decir que es un universo entero que aún los seres humanos debemos descubrir o más que todo la comunidad científica. Normalmente se conoce al síndrome como una entidad clínica, que podríamos decir que tiene un significado en particular y que puede afectar a millones de personas. Adicional a lo anteriormente mencionado, podríamos decir también que el código genético es la historia biológica que se escribe desde el momento en el que se empieza a gestar la vida dentro del vientre de la madre. Normalmente esto era definido como un estado patológico, y a pesar de esto, se puede decir que también era utilizado de una forma errónea por muchísimos médicos y científicos de esos tiempos. No obstante, también este síndrome generalmente puede ser descrito como una serie de síntomas propios de una patología, que digamos que pueden llegar a ser controlados a tiempo, se puede aprender a vivir con ellos o causar la muerte. Debido a ello es que en esta ocasión, hablaremos específicamente de un síndrome en particular, el cual es el síndrome de Patau. Síndrome de Patau, ¿qué es? Conocemos el síndrome de Patau como un trastorno a nivel genético, el cual es ocasionado en el cromosoma 13, esto se debe a que este regularmente se duplica ocasionado por este síndrome en específico. Se van desarrollando durante la concepción de funciones anatómicas y vitales. En este sentido, de acuerdo a distintas investigaciones de científicos podríamos llegar a la conclusión entre que el aproximadamente 80% y 90% de los gestantes fallecen incluso antes de lograr nacer, mientras que los que sí logran sobrevivir luego del parto, el promedio de vida aproximado es de 1 año de edad. Ahora bien, relacionado a esto, también podríamos decir que se ha llegado a comprobar que esta condición puede afectar a 1 de cada 12.000 fetos a nivel mundial, esto podríamos decir que es un porcentaje bastante pequeño y lo posiciona a su vez como una condición que es muy poco común. Síntomas del síndrome de Patau. De una forma general, podríamos decir que alguno de los síntomas más resaltantes en este síndrome en específico podría ser las malformaciones del sistema nervioso, dilatación de los ventrículos cerebrales, fallo en la división del cerebro en los hemisferios, esto se da durante el periodo embrionario, retraso mental severo y epilepsia. Sin embargo, esto también lo podemos encontrar en otro conjunto de síntomas, que se agrupan en las siguientes partes. Malformaciones en cabeza y cuello. En primer lugar, en lo que respecta a malformaciones, los niños con este síndrome pueden tener un tamaño de la cabeza muy pequeño, lo cual se consideraría como microcefalia, también como ojos pequeños, los cuales son catalogados como microftalmía, o también puede que tengan los ojos bastante unidos al punto de casi fusionarse en uno. En ocasiones hay algunos casos que presentan cierta hendidura en el ojo y esto se cataloga como coloboma. También es importante resaltar que los niños poseen un mentón muy pequeño, labio leporino o paladar hendido, ausencia de la nariz, así como también malformaciones nasales y por último, pero no menos importante, poseen pabellones auriculares de baja implantación. Malformaciones abdominales. En segundo lugar, los niños con esta condición también las presentan distintas, las cuales son hernias umbilicales o inguinales. También presentan onfalocele, la cual es una malformación que se da en la pared abdominal a través de la cual digamos que las vísceras están fuera de esa cavidad abdominal. Esto se da también durante el periodo embrionario y por otra parte, tenemos que también que sufren de estrofia vesical, que sean malformaciones a nivel de la vejiga y la uretra, presentan agenesia renal ya que puede que tengan 1 o 2 riñones al momento de nacer y por último tienen ausencia de testículos en el escroto o puede que tengan los testículos no descendidos. Malformaciones cardíacas. En tercer lugar, en cuanto a malformaciones cardíacas, los niños con síndrome de Patau presentan una localización del corazón en el lado derecho del tórax, en lugar del lado izquierdo, esto normalmente se le cataloga como destrocardia. También entre las distintas cavidades del corazón, es decir, los ventrículos y, por último, también tienen las válvulas cardíacas de forma anormal. Malformaciones en las extremidades. En cuarto lugar, tenemos que esta podríamos decir que es la última parte de los síntomas, y en cuanto a extremidades se refiere, ellos tenían los dedos extra, tanto en las manos como en los pies, esto era catalogado como polidactilia. Pueden tener algo en un pie, que es una desviación del pie afuera de la línea media, tienen manos en forma de puño, debido a que se da una fusión de los dedos, presentan un pliegue único en la palma de la mano, presentan hipotonía, que es la disminución del tono muscular y por último presentan anomalías esqueléticas en las extremidades. Tipos del síndrome de Patau.
una vez que el óvulo se encuentra fecundado. Justo en ese momento de iniciar todo el proceso que conlleva la división celular, es en ese justo momento en el que pueden aparecer distintas irregularidades que por consiguiente complica la existencia del bebé. Podríamos decir que, en el caso de este síndrome en específico, existen 3 tipos, los cuales dependen de la cantidad de células que sean. Estos son: total. Este hace referencia a que tiene la presencia en el par 13 de un tercer cromosoma, pasan absolutamente todas las células que componen el cuerpo. Mosaicismo por trisomía 13. Segundo, aquí se hace referencia a que este puede ser un poco contrario a la anterior. Aquí el cromosoma adicional que se encuentra en la parte solo aparece en algunas de las células, podríamos decir estadísticamente su aparición es el 5%. Trisomía parcia. Tercero, en este caso en específico, solo existe una parte adicional en las células del cromosoma 13. Causas del síndrome de Patau. El síndrome de Patau se debe a una trisomía que está en el cromosoma 13, esto es lo que ocurre en la mayoría de los casos, donde hay la existencia de este síndrome. Sin embargo, podríamos decir que aproximadamente un 20% de las personas afectadas debido a translocaciones, es decir, desplazamiento de una sección de cromosoma a otro. Y podemos decir también que existe un 5% de los cuales poseen un carácter hereditario. Ahora bien, relacionado a esto, podríamos decir que se ha llegado a comprobar que si los progenitores pueden estar completamente sanos, estos son capaces de poder transmitir el síndrome a sus descendientes. De igual manera, distintos médicos llegaron a señalar que las posibilidades de traer un niño al mundo con esta condición en específico puede aumentar cuando la madre tiene una edad avanzada. Normalmente esto se debe a que mientras mayor es la edad de la progenitora, digamos que el envejecimiento de la reserva ovárica puede ocasionar que los ovocitos repartan los cromosomas de las hijas de forma errada, es decir, embriones que pueden llegar a tener menos o incluso más cromosomas. De esta misma manera, también es importante resaltar que las posibilidades de procrear un segundo hijo con esta patología pueden ser bastante baja. Diagnóstico del síndrome de Patau. El síndrome de Patau se detecta principalmente durante el periodo embrionario. Esto se puede hacer ya sea a través de una ecografía obstétrica, en la cual se puede llegar a detectar de una forma precoz todas las distintas malformaciones anatómicas que puede llegar a tener los fetos. Por otra parte, tenemos que también a través del cariotipo, el cual es un mapa de los cromosomas, y para utilizarlo, se deben tomar en cuenta las células fetales obtenidas a través de una biopsia de vellosidades coriales. Digamos que esto vendría siendo una parte del tejido de la placenta. También se hace uso de amniocentesis para poder obtener el líquido amniótico, así como también puede ser usada en la funiculocentesis, que es una punción en uno de los vasos sanguíneos del cordón umbilical. Comúnmente cada uno de sus estudios genéticos son los que ayuda a mostrar la trisomía 13. El mosaicismo por trisomía 13 o la trisomía parcial. Normalmente esta patología se puede llegar a diagnosticar mucho antes del nacimiento, también mediante una amniocentesis con estudios cromosómicos de las células amniótica. Asimismo, en los casos de las madres que no llevan un control de su embarazo, digamos que el diagnóstico se realiza justo en el momento del nacimiento, ya que los fetos tienen ciertas características morfológicas que son bastante peculiar y reconocidas por pediatras y neonatólogo. En este sentido, se debe confirmar de cierto modo el diagnóstico presuntivo a través de un cariotipo del recién nacido y también una serie de estudios de imagen como por ejemplo, la ecografía cerebral, abdominal, ecocardiografía, tomografía, entre otras, todo con el fin de poder valorar todas las malformaciones de los distintos órganos típicos de este síndrome. En el caso de las radiografías o ultrasonidos gastrointestinales, pueden mostrar de una forma bastante clara la rotación de los órganos internos que puede tener el feto. Por otra parte, la resonancia magnética o tomografías computarizadas de la cabeza pueden revelar por completo los distintos problemas que existen en la estructura del cerebro. Este tipo de problemas se le llama holoprosencefalia y no es más que una unión de los dos lados del cerebro. Para finalizar, podemos agregar que sin duda existen un sinfín de condiciones que no son muy conocidas en el mundo, y hablar sobre ellas nos hace darle mucha más visibilidad y nos hace tomar conciencia de lo amplio que es el mundo de los trastornos y las condiciones, y también el cómo aprender de ellos. Nos puede ayudar a lograr identificar cuando alguna de ellas está ocurriendo, tal y como lo es el síndrome de Patau, que es un síndrome bastante peculiar que invita más que todo a las madres que siempre tengan un control en su embarazo, que puedan ir al médico a tiempo, para que éste pueda diagnosticar si viene sano o si tiene algún tipo de malformación, o en su defecto, sufre del síndrome de Patau.
Bueno, hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente. Acordaros de suscribiros al canal y darle a la campanita, para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos que vaya subiendo.